Vamos a entrar en el tiempo de la palabra del Señor, la bendición que el Señor nos trae. Y para eso quiero invitarle a que abramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17 y versículos 25 al 28. Gloria al Señor. Tal vez cuando lo tengan se ponen de pie, por favor, en reverencia a la bendita palabra del Señor. Hechos, capítulo 17, versículos 25 al 28. Dice la palabra de nuestro Dios: ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Oramos. Padre eterno, Dios grande y poderoso, le damos las gracias en este día, Señor, este día maravilloso que usted hizo, Señor, para bendecirnos, para darnos, Señor, ese alimento que necesitamos. Padre amado, mientras esta palabra se predique, su Espíritu Santo se mueva sobre cada corazón, ordenando, alimentando y fortaleciendo nuestras vidas. Queremos, Señor, seguir hacia adelante, llegar hasta el final, y su palabra es la que nos alimenta para fortalecernos y para poder llegar hasta la meta. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden, amados hermanos, sentarse. En estos versículos que hemos leído, la Biblia nos habla que Dios da la vida, da el aire que respiramos, da la salud, los alimentos, da el sol, da la lluvia, sale para todos, ¿verdad? Y esto el Señor lo hace todos los días. Y esto, hermanos, son bendiciones para todo el ser viviente, para toda persona. Son bendiciones de parte de Dios. Dios nos bendice a todos. Nos bendice con trabajo, con muchas cosas. Hay personas que aún no son cristianas y Dios las bendice. Porque Dios es un Dios bueno, maravilloso. Bendice a su creación, la alimenta, la fortalece. Pero una gran diferencia es que recibamos las bendiciones de Dios, porque Él bendice a su creación. Pero otra cosa es recibir las bendiciones espirituales que vienen de lo alto. Y esas bendiciones espirituales no son para todo el mundo, son para sus hijos, son para aquellos que han creído en Cristo Jesús. Y esas bendiciones espirituales son mejores que todas las bendiciones materiales que Dios da. Ya nos vamos a dar cuenta alguna de ellas, ¿verdad? Y esto, hermano, es porque somos hijos a través de Cristo Jesús. En Cristo Jesús están esas bendiciones espirituales, como por ejemplo en la carta a los Efesios. Dice la carta a los Efesios, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Desde allá viene la bendición para cada uno de nosotros. Es en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, hermanos, en esta
en esta carta que el Señor pensó en nosotros, nos bendijo. Hermanos, también fuimos adoptados como sus hijos, porque no éramos hijos de Dios. Así como todos dicen, ¿verdad?, que somos hijos de Dios. No, la Biblia especifica claramente que solamente aquellos que creen y reciben a Jesús como su único y suficiente Salvador personal, esos vienen a ser llamados hijos de Dios. Entonces, al igual que las bendiciones espirituales, hermanos, solamente son para los que están en Cristo Jesús. Mire, también fuimos redimidos de nuestros pecados y fuimos perdonados. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos ha limpiado y nos ha hecho una nueva criatura. Por eso es que vienen las bendiciones, hermanos, para nosotros. Dios nos da sabiduría e inteligencia para hacer las cosas. Ya no pensamos como pensábamos antes, que pensábamos equivocadamente. Hoy ya no. Hoy el Señor nos ha dado sabiduría e inteligencia. Nos ha revelado un misterio tan maravilloso que debemos de honrar y hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero eso es a sus hijos, a los que reciben esas bendiciones espirituales. Dice que nos ha dado herencia en el reino de los cielos y que somos coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa, para que un día cada uno de nosotros al morir vayamos a la presencia de Dios por toda la eternidad. Así de que no cualquiera puede decir, como decían al principio los hermanos, saludamos y bendiciones. Cualquiera dice bendiciones. Hay veces yo me he equivocado, algunos me saludan, me conocen que soy hijo de Dios y me dice bendiciones. Y después me he dado cuenta que no son cristianos, ¿verdad? Entonces Dios le bendiga, porque eso es lo que respondemos nosotros los cristianos. Dios le bendiga, los hijos de Dios, Dios le bendiga, bendecimos a las personas. Entonces, pero dicen bendiciones, o algunos dicen también, esta expresión lo dicen tanto los hijos de Dios como no los hijos de Dios. ¿Cómo está, hermano? ¿O cómo está? Bendecido, prosperados y en victoria, dice. Pero muchos de ellos se van a las cosas materiales y no a las cosas espirituales, que son más grandes que las cosas materiales que Dios, hermanos, nos puede dar. Como por ejemplo, vamos a considerar algunas otras, además de estas bendiciones, algunas que el Señor nos ha dado, como por ejemplo bendiciones espirituales. Hermanos, antes los que no estábamos en Cristo estábamos perdidos en delitos y pecados. Y una de las bendiciones espirituales que Dios trajo a través de su Hijo amado es rescatarnos, salvarnos. ¿De qué nos salva el Señor? De la ira, del día del juicio. De eso nos salva, y eso es una bendición tan grande. Hoy usted y yo somos hijos de Dios, estamos tan confiados de que el día que nosotros partamos de este lugar, y Dios nos viene preparando durante toda la vida, vamos a la presencia del Señor, a la eternidad. Allá no habrá más lloro, ni nada, ni enfermedades. Estaremos en la presencia del Señor. Entonces el Señor nos da la salvación, y eso es una bendición espiritual, no cualquier bendición, porque esa bendición viene a través de Jesucristo, al creer en Él, solamente a través de Él, porque la palabra del Señor dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Hechos 4:12. No es para cualquiera, hermanos. Mire, es a través del Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, significa que si yo estaba perdido, Dios me encontró en su gran amor. Y no porque yo era bueno, sino por su gracia, hermanos, que nos ha alcanzado. Y por eso es que somos hoy salvos, bendecidos espiritualmente.
era culpable y el Señor me ha perdonado. Yo no hice nada. Fue su amor. Era esclavo del pecado y he sido liberado. Hoy soy libre para adorar a mi Dios. Y todo eso a través de el Señor Jesucristo. Hermano, y ese proceso de la salvación, de la liberación, hermanos, es que vienen las bendiciones espirituales. No viene a cualquier persona, viene a los hijos de Dios. Aquellos que han sido liberados, han sido hallados, estaban equivocados, hermanos, su vida estaba destruida y el Señor viene y los salva, lo escoge, hermanos, y le da esa promesa de la salvación, hermanos, y eso solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos da, hermanos, esas bendiciones espirituales, hermanos, y dice que también esa salvación nos justifica. Somos justificados. Antes, hermanos, hacíamos lo malo, pero el Señor viene, hermanos, y a través de la fe, por creer en Jesús, nosotros somos justificados. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se requiere obediencia, se requiere fe para poder obtener esas bendiciones espirituales, lo cual es la salvación. Hermano, mire, dice, somos justificados. Y justificados quiere decir declarados inocentes de nuestra culpabilidad. Somos perdonados. Nos ha perdonado nuestro Dios todas las ofensas malas y dice que no se acuerda de ellas, ¿verdad? Que lo ha mandado, hermanos, allá al fondo de la mar, porque, hermanos, ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Si estamos en Cristo, esa salvación nos alcanza para que ya no seamos condenados. Ya no somos condenados, ya no vamos a ser condenados, hermano, porque somos declarados inocentes. Romanos 8:1 dice, ahora pues, los que estamos en Cristo, los que tenemos esas bendiciones espirituales, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, hay que hacer morir esas cosas de la carne y cada día más, hermano, andar en esas bendiciones espirituales. Y esas son a través de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay condenación, somos libres, somos perdonados, hermano. Y esta sí realmente es una gran bendición. Esta sí es una gran bendición, hermanos, que no debemos de olvidar. No debemos de descuidar, no debemos de seguir, hermanos, trabajando para hacer lo malo, sino seguir trabajando para que cada día podamos mantenernos salvos. No es que ya soy salvo y ya estuvo, porque muchos se han perdido, muchos se han apartado del camino de la salvación y tienen problemas, van a tener dificultades. Pero nosotros, hermanos, esta gran bendición tenemos que cuidarla. Por eso es que cada día nos alimentamos más de la palabra del Señor. Por eso es que venimos el día domingo, ¿qué día más? Martes y jueves aquí, ¿verdad? A alimentarnos de la palabra, a fortalecernos, a saber más de esas bendiciones espirituales y ser agradecidos con nuestro Dios Todopoderoso. Porque es una bendición que no debemos de descuidar, porque la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 3, nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Así de que, hermano, esa es una gran bendición que debemos de cuidarla. La salvación que el Señor nos ha regalado, redimirnos, rescatarnos, justificarnos. Hermanos, ya no hay ninguna condenación para los hijos de Dios.
El enemigo va a querer señalarnos, pero el que derramó la sangre por nosotros nos cubre, nos protege y nos cuida cada día, porque le pertenecemos, porque somos de Cristo y en Cristo Jesús tenemos las bendiciones espirituales de lo alto. ¿Qué tan importante es una bendición espiritual que una bendición material? Es más grande, porque cualquiera puede tener mucho dinero, pero si no tiene la salvación, hermanos, está muerto, está, hermano, equivocado, está, hermano, en otro lugar. Otra de las bendiciones espirituales que podemos tener con nuestro Dios, a través siempre de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que Dios le dio autoridad para darle bendición a su pueblo, es, hermanos, que estamos reconciliados con Dios. ¿Qué significa eso, hermano? Es que antes éramos enemigos de Dios, hacíamos lo malo, lo que no le agradaba a Dios. Y la reconciliación es que hemos venido a ser de enemigos a amigos de Dios. Hoy hay una amistad con el Señor. Hoy, hermanos, podemos a través del Señor Jesucristo entrar al lugar santísimo a hablar con nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? A pedirle, a suplicarle directamente. Nuevamente, hermano, es a través de Jesucristo. No es a través de otra cosa, sino que a través de otra persona, sino que a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 11, Romanos 5, 11, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y esto viene desde el pecado original, que quedó separada la humanidad del hombre de Dios. Y desde allá el Señor viene trabajando para poder reconciliar al hombre con Dios. Y eso es a través de el Señor Jesucristo, nuestro Señor, es que se cumple esa reconciliación. Qué feo es estar enojado con alguien, con el esposo, la esposa, los hijos, los hermanos. Entonces, hermanos, así estábamos con Dios. Dios no nos podía ver y ahora nos ve, pero a través del Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, porque aún todavía tenemos un cuerpo pecaminoso, pero a través de Jesús, que dijo: yo voy a pagar el precio por este pecador, el Señor nos justifica y a través de Jesucristo recibimos las bendiciones espirituales y esa reconciliación con el Señor. Éramos, hermanos, antes contados como desobedientes. A los desobedientes Dios no los quiere. Éramos enemigos de Dios, o sea que Dios no nos podía ver. No nos podía ver por el pecado, hermanos. Pero cuando obedecimos el Evangelio, creímos en el Señor Jesucristo, fuimos reconciliados. Fuimos reconciliados con el Señor. ¿Qué nos dice la carta a los Efesios? ¿Cómo éramos nosotros antes? Lo vamos a ver aquí en Efesios capítulo 2, versículos del 12 al 16. Yo se lo leo. Efesios 2, del 12 al 16 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo
de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hoy, hermanos, somos el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, Dios nos bendice, nos da esas bendiciones espirituales. Y esas, hermanos, eran que antes éramos malos, pero hoy, hermanos, somos amigos de Dios. O sea que es tanto que el Señor está en este lugar bendiciéndonos. Es tanto que el Señor está donde se hace su voluntad, donde se le adora, donde se le bendice, donde se le da la gloria y la honra que solamente Él se lo merece. Qué tremenda bendición. Esa sí es bendición. Sentirse salvo, hermano, sentirse reconciliado con Dios. Antes no nos dábamos cuenta que con las cosas malas que hacíamos, más se alejaba el Señor, más se apartaba de nosotros, no quería saber nada de nosotros, nos bendecía porque eran bendiciones que Dios le da a todo el mundo. Quizás carro, quizás empleo, posesiones, pero esas cosas son pasajeras, esas cosas se van a quedar aquí. Lo más importante son las bendiciones espirituales. Otra de las bendiciones espirituales que hemos alcanzado a través de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es que hoy Dios oye nuestro clamor, nuestras oraciones. Nosotros decimos, Dios me oyó. Alguien que no está en Cristo, Dios no puede oír a los pecadores. La Biblia dice, hermanos, que Dios no escucha a los pecadores. Por ejemplo, dice San Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea que no oye a cualquiera. Pero nosotros decimos, muchas veces hasta los ladrones dicen, Dios me bendijo, ¿verdad? Y está haciendo lo malo. No me agarraron, dice. No, no es eso. Tarde o temprano va a caer. Pero una de las cosas maravillosas que tenemos en el Señor es que cuando nosotros entablamos una conversación con el Señor, hermano, Él nos oye. Y es conversar con nuestro Dios. Clama a mí, dice, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas son bendiciones espirituales. Entonces tenemos nosotros, hermanos, ese acceso a Dios, que es una bendición espiritual, hermano, grande, maravillosa, tener esa línea directa con nuestro Dios. ¿Verdad? Usted solo se arrodilla y le clama al Señor y el Señor le escucha en todas las cosas que nosotros necesitemos. ¿Verdad? Dios nos bendice. Hay muchas personas que quieren hablar con Dios, pero no pueden. Algo se los impide, hermano, no pueden conversar con Dios, porque no todas las oraciones llegan al trono de Dios. No todas las oraciones llegan al trono de Dios. Me refiero a las personas que no están en Cristo Jesús. Pero las que están en Cristo Jesús, todas las oraciones llegan a su presencia. ¿Por qué le decía que, le digo que por qué no puede escuchar Dios todas las oraciones o no llegan hasta su presencia? Hermanos, porque muchos, y somos buenos para pedir, y piden unos y piden otros, y piden los hijos de Dios y piden los que no son hijos de Dios. Pero los hijos de Dios pedimos y obedecemos y el Señor dice que nos va a responder. Pero los que no son hijos de Dios piden, pero no obedecen a Dios. ¿Será que un padre se agradará de poderle dar algo a un hijo si éste no le obedece?
yo creo que no se lo va a querer dar. O se lo va a dar por un tiempo, pero después le va a decir, mira, sos desobediente. No me gusta esto que estás haciendo. Entonces, piden pero no obedecen. La palabra del Señor dice que en griego el nombre del Señor es Kurios, que quiere decir amo, dueño. Ese es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro amo, nuestro dueño. Y cuando, hermanos, nosotros le decimos Señor, tenemos que obedecerle. No como un simple, ¿qué tal, Señor? Sino que, Señor, nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él viene y, hermano, sí escucha. ¿Por qué? Porque es nuestro Señor y le obedecemos. Por eso es que el Señor nos bendice. Cuando le oramos nos da esas respuestas. El Evangelio de San Lucas, capítulo 6 y versículo 46, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ahí es donde el Señor nos va a contestar todas las oraciones. Porque se requiere obediencia. ¿Para qué? Para recibir esas bendiciones espirituales en nuestra vida. Dios nos va a bendecir si nosotros, Dios va a escuchar nuestras oraciones si nosotros hacemos su voluntad, si nosotros somos obedientes. Y verdad que tratamos de ser obedientes a Dios. Tratamos por todos los medios de hacer la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Porque queremos ser bendecidos. Porque queremos que el Señor responda nuestras oraciones. Vuelvo a repetir, Dios es bueno y bendice a todas las personas. Pero estas bendiciones espirituales solamente son para sus hijos. Dios nos oye, dice la palabra del Señor, si nosotros guardamos sus mandamientos. Solamente así. Primera de Juan 3:22 dice, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Se requiere obediencia, se requiere obedecer los mandamientos para que Dios nos escuche. Y esa es una gran bendición espiritual. Algunos quisieran hablar con grandes personalidades y no pueden, pero nosotros, los hijos de Dios, es una bendición grande poder postrarnos y hablar con el Dios del universo, con el Dios todopoderoso, el que ha hecho los cielos y la tierra. Hermano, mire qué maravilloso es nuestro Dios. También dice la palabra del Señor que Dios, por eso es que hay que ser obedientes, hay que ser sus hijos, porque dice que Dios va a contestar si la oración va de acuerdo a su voluntad. O sea que no, si nosotros nos queremos apartar y pedirle algo malo, también no vendrá. Tiene que ser conforme a su voluntad. Así lo dice la primera carta del apóstol Juan 5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que primeramente, como hijos de Dios, Señor, ¿será tu voluntad esto que te estoy pidiendo? ¿Será tu voluntad este trabajo, pero no me va a permitir que yo me congregue? A veces no le pedimos al Señor eso. ¿Será tu voluntad esto que me vas a dar, pero no me va a quedar tiempo para adorarle? ¿O voy a entrar en un mundo donde más me va a apartar de ti? Entonces, eso no es de acuerdo a la voluntad del Señor. Y a veces nosotros vamos en contra de la corriente del Señor. Estamos haciendo cosas que al Señor no le agradan, porque no le hemos pedido conforme a su voluntad. O sea, ya solamente le decimos, Señor, gracias por lo que me bendijo, por lo que me dio.
Pero hay veces ni le hemos pedido por eso al Señor. No le hemos pedido por esa bendición y de repente el Señor nos bendice. Pero ¿fue la voluntad del Señor? Eso tenemos que tratar la manera de obedecerle. ¿Para qué? Para obtener esa gran bendición espiritual que es que Dios nos pueda oír. Qué tremendo va a ser o sería, hermanos, que Dios no nos conociera a nosotros. Que nosotros vengamos a la iglesia y nunca oramos, nunca hablamos con el Señor. Seremos desconocidos para Dios. Nosotros decimos que conocemos a Dios, pero Dios nos conoce a nosotros personalmente. ¿Será que Dios lo conoce a usted? ¿Sabe que usted viene a adorarle? ¿Sabe que usted es su hijo? ¿Sabe que usted hace su voluntad? ¿Sabe que Dios está viendo? Porque no nos podemos esconder de los ojos del Señor. ¿Será que Dios está viendo todas las cosas que nosotros hacemos? Y no solamente las que hacemos, sino que las que vienen de nuestro corazón. Antes de que nosotros las hablemos, el Señor ya sabe la palabra que vamos a expresar, la palabra que vamos a decir. Entonces, todo eso lo sabe el Señor. Por eso es importante, hermanos, no tener en cuenta esa bendición espiritual. Que Dios es un Dios que oye, que escucha a sus hijos y que podemos entrar hasta su presencia para poder pedirle, pero conforme a su voluntad, siendo obedientes. Porque qué lindo es que Dios se dirija a nosotros como sus hijos, ¿verdad? Especiales, que nos bendice, que nos da tantas cosas. Otra bendición, hermanos, es que muchas veces nosotros andamos molestos. Somos hijos de Dios. Vamos a la iglesia, pero a veces andamos enojados. En nosotros no hay un contentamiento. Y los hijos de Dios debemos de andar con una sonrisa, ¿verdad? Ya esa amargura quedó atrás. Ya no hay nada, hermanos, que nos ate a las cosas del enemigo. Entonces debemos de andar con un contentamiento que también es como el gozo, que es parte del fruto del Espíritu Santo. Y un contentamiento es suficiente, hermanos, para poder ser luz, para poder evangelizar, para poder, hermanos, hablarle del evangelio a nuestra familia, porque hay algunos que venimos a la iglesia, pero nuestros hijos, nuestro cónyuge no vienen a la iglesia y no creen en nosotros, porque a saber cómo seremos en la casa. Y nos dicen, bueno, ¿para qué? Vos solamente andás enojado, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Entonces debemos de, hermanos, tener ese contentamiento, andar contentos. Andar contento es andar fuerte, es estar satisfecho con lo que tenemos. El contentamiento, hermanos, es andar gozoso. Y eso es una bendición que también viene de parte del Señor Jesús. Andar contentos. Qué hermoso es ver a una persona alegre, contenta, ¿verdad? Da ánimo de hablarle, de saludarle. Pero hay veces no dan ganas de hablarle a un cristiano que ande molesto, porque no anda con esa bendición del contentamiento. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo del 11 al 13, nos dice, Filipenses capítulo 4, versículo del 11 al 13,
No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el texto bíblico que todo lo podemos, ¿verdad? Filipenses 4:13, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Eso viene del Señor, es una bendición. Que hay veces no podemos tener dinero, pero hay que andar contentos. Hay veces, hermanos, a la iglesia venimos enfermos, pero anda el contentamiento. Y por la mayoría o por lo general, a los pastores no podemos darnos el lujo de decir, no, es que no voy a ir a la iglesia. Aunque sea enfermo, vamos y predicamos. Pero salimos curados, sanados. Porque hay que, como dice Pablo, si estoy enfermo, en problemas, en dificultades, como sea, pero, hermano, hay que disfrutar esa bendición del contentamiento, porque si supiera que voy a ser condenado, estuviera triste, pero yo sé que he sido salvo, que he sido liberado y que no hay ninguna condenación contra mí. Eso es mucho más que suficiente para que yo ande contento, ¿verdad? El contentamiento, qué lindo, porque el Señor me salvó, porque el Señor me liberó, hermano. Así de que, mire, es que yo soy humilde, es que yo soy pobre. Mire, como sea, acostumbrémonos a vivir de la manera que el Señor nos ha llamado, porque el que nos fortalece es nuestro Señor Jesucristo. Y es que porque muchas veces el contentamiento creemos que es de las cosas materiales que tenemos, de las cosas, hermanos, de valor que poseemos. Pero, hermano, el contentamiento no se encuentra en las cosas materiales. Porque hay personas que tienen muchas cosas materiales, pero no andan contentos. Andan deprimidos. Andan, hermanos, pensando. Así de que el contentamiento no está en las cosas materiales o en la abundancia que tenemos. El contentamiento está en que tenemos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Y que en Él todo lo podemos. Así de que, hermanos, el contentamiento viene de parte del Señor. Es una bendición espiritual. No son de las cosas materiales. Hay muchos que tienen cosas materiales, pero no andan contentos. No se sienten bien. Tienen problemas en sus familias. Tienen problemas en su vida privada. Y qué molesto es andar enojado, deprimente, se enferma uno. Pero si uno anda con un gran contentamiento, ¿verdad? ¿Y qué le pasó? Ay, que ese es un hijo de Dios, tiene bendiciones espirituales. Por eso es que anda contento. Pero es que no tiene nada, pues sí, pero tiene lo mejor. Tiene a Cristo en su corazón. Estaba perdido, pues fue hallado y rescatado. Y hoy es salvo, tiene la seguridad. Tiene ese sello del Espíritu Santo que es propiedad de Dios. Qué maravilloso, hermano. Mire, el libro de Eclesiastés, capítulo 1 y versículo 2, dice que todas las cosas, dice el escritor, son vanidad. Y la vanidad es pasajera. La vanidad no vale nada.
El que tiene vanidad es mentiroso. Se ve en el espejo y se ve bonito. Dice Eclesiastés 1:2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad. Así de que, hermanos, él lo explica muy bien, que es más importante las bendiciones espirituales que las posesiones, las cosas materiales, que las cosas que el mundo da. Es más importante, hermano, tener esas bendiciones espirituales. Y esas bendiciones espirituales solamente son para los que han creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. No es para todos. No es para todos. Son para sus hijos. ¿Quiénes son hijos de Dios aquí en este lugar? Todas las bendiciones del Dios Todopoderoso vienen sobre nuestras vidas y son más importantes y de más valor que las posesiones materiales, porque las posesiones materiales aquí se van a quedar. Pero lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, hermano, esa es algo eterno. Es eterno, es para siempre lo que Él hizo para cada uno de nosotros. Y hay muchas otras bendiciones que quizás no las vamos a poder ver, pero solo se encuentran en Cristo Jesús. Si es de otro lugar, no, o de otra persona, solamente a través de Cristo Jesús. Y se puede notar la diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Porque el apóstol Pedro dice, hermanos, que los hijos de Dios gozan de estas bendiciones, hermanos, porque las poseen, son de ellos. Dice el apóstol Pedro que nosotros somos linaje escogido. Dice que somos real sacerdocio. Dice que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios. Hoy somos posesión de Dios. Todas esas bendiciones son para los hijos de Dios. Es para la iglesia, es para aquellos que le obedecemos, es para aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Así de que, hermanos, ¿cómo no vivir agradecido con el Señor? ¿Cómo no recordar siempre lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario? Todo lo que hizo posible para alguien que no valía nada, pero que el Señor nos escoge, nos hace su pueblo, nos ama tanto que dio a su Hijo que muriera por nosotros, para que Él pueda ser nuestro sustituto, porque estamos en este proceso y el día que nosotros partamos de este lugar, ahí es el último movimiento donde este cuerpo es transformado. O estamos en vida o muerte, pero de una o de otra manera, este cuerpo va a ser transformado, porque nada corruptible puede entrar al reino de los cielos. Y todo lo hizo el Señor, que nos justificó, nos santificó. Y cada día que pasa para un cristiano, tiene que santificarse cada día más. Porque nos dice la palabra del Señor que sin santidad nadie va a poder ver a nuestro Dios. Así que Dios ha comenzado ese proceso de derramar esas bendiciones espirituales sobre sus hijos. Entonces nosotros debemos de vivir cada día agradeciéndole al Señor por todo lo que Él ha hecho,
dándole las gracias y por todo lo que sea posible, por todos los medios que nosotros podamos hacer, debemos de dedicarle tiempo a Dios, esfuerzo y toda nuestra vida para hacer su obra, para hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque, hermanos, Él me salvó, Él me liberó. Estaba preso, era un esclavo del pecado. Y Él me liberó y me dio la libertad, pero yo le amo y le sirvo. Y mi Señor es el Señor Jesucristo. Y por todas esas bendiciones que Él me ha dado, hermanos, debo de agradecerle por todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. Y debemos de servirle, hacer cada día más su voluntad, porque esas bendiciones espirituales no vienen a través de otra persona, solamente a través de Jesús de Nazaret, que es que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales de lo alto. Así de que, como dice el cantante, de arriba viene lo bueno, de Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alabamos al Señor y le damos gracias. Precioso Dios, muchas gracias, Señor, por todas esas bendiciones. Antes, Señor, estábamos equivocados y decíamos que cualquier cosa que usted nos da era bendición. Y son bendiciones, porque usted nos da, Señor, un día más. Nos da la salud, nos da, Señor, muchas cosas materiales. Nos ha dado hijos, casa, muchas cosas durante toda la vida. Pero en el momento que reconocemos al Hijo de Dios como nuestro Salvador, se desatan sobre nuestra vida las verdaderas bendiciones espirituales. Muchas gracias por bendecirnos, gracias por salvarnos, gracias, Señor, por habernos liberado, gracias por justificarnos, gracias por morir, Señor, por nosotros. Muchas gracias, Señor. En esta mañana su nombre sea exaltado, Señor amado. Su nombre, Señor, sea elevado, precioso Dios. A usted la gloria y la honra por todas las bendiciones que le ha dado, Señor, a la iglesia. Gracias por esta congregación que es de su propiedad, porque usted la compró a precio de sangre. Y usted, Señor, se ha encargado de derramar esas bendiciones espirituales sobre cada una de ellas, Señor. Y en todo lugar donde se predica tu palabra, que es una casa, Señor, de oración, una casa de Dios, ahí, Señor, usted dice su palabra, que ahí envía bendición y vida eterna. Gracias, gracias, precioso Dios. Gracias, precioso Señor Jesucristo. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque a través de usted, Señor, conocemos esas bendiciones. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Le amamos, Señor, en esta mañana y le damos gracias por todas las bendiciones que usted nos ha dado, Señor. En el nombre de Jesús damos gracias al Señor. Amén y amén. Hermanos, si esta palabra ha tocado tu corazón, te invito a que recibas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados.